Durante siglos, los mitos de todo el planeta han susurrado la existencia de seres colosales. No dioses, no animales mitológicos, sino gigantes, criaturas de carne, hueso y leyenda. Son figuras que aparecen una y otra vez en historias separadas por océanos, lenguas y siglos. Desde el Génesis hasta los cantos aborígenes, todos parecen recordar lo mismo: una raza de gigantes. ¿Y si estos mitos no fueran cuentos? ¿Y si fueran los restos distorsionados de una verdad enterrada? Algo que nuestros antepasados vieron y sobrevivieron para contarlo. La mitología griega nos habla de los titanes, gigantes primordiales, hijos de la tierra y el cielo, que gobernaron antes de los dioses del Olimpo. Fueron vencidos, sí, pero no olvidados. En la Biblia, en el Génesis, se menciona a los Nefilim. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. ¿Quiénes eran? ¿Hijos de los dioses? ¿Mutaciones? ¿Algo más? Las leyendas nórdicas describen a los Jotuns, gigantes de hielo y de fuego, enemigos antiguos de los dioses. Algunos eran destructores, otros sabios, incluso constructores de mundos. En la India védica, los Daityas y Danavas fueron razas colosales, mitad divina, mitad demoníaca. Se les atribuyen guerras cósmicas, invenciones poderosas y la ruina de civilizaciones enteras. En las leyendas quechuas, en Perú, se narra cómo una raza de hombres gigantes llegó por el mar, caminando. No tenían barcas, eran enormes y fueron destruidos por rayos divinos. Los pueblos nativos norteamericanos, como los cheroquíes o los paiute, hablan de tribus gigantes pelirrojas, guerreros formidables, antiguos enemigos. Algunos dicen que sus huesos fueron encontrados y luego ocultados. En África, los dogones relatan historias de gigantes venidos del cielo. Y en Australia, los aborígenes temen a los yowis, seres grandes, peludos, con forma humana, pero nada humanos. ¿Qué une a tantas culturas en este relato común? ¿Por qué el mito de los gigantes aparece una y otra vez, incluso en lugares que nunca tuvieron contacto entre sí? Podría ser coincidencia, o una construcción cultural compartida, o podría ser algo más inquietante, un eco global de una realidad que existió y fue enterrada. Los académicos dirán que son símbolos, representaciones del miedo, del poder, del caos. Pero, ¿y si los antiguos describían lo que realmente veían? Imagínalo, seres de 3, 4 o incluso 6 metros de altura, caminando entre humanos comunes. ¿Cómo no verlos como dioses? ¿Cómo no temerlos o adorarlos? La Biblia no solo menciona a los Nefilim, habla también de Og, rey de Basán, cuyo lecho de hierro medía más de 4 metros. ¿Fábula o testimonio? Incluso en el Corán se hace mención a los Ad, un pueblo gigante castigado por Alá. Fueron arrasados, sus ciudades tragadas por la arena. Otro eco, otro aviso. En casi todas estas leyendas, los gigantes comparten un destino: la destrucción, ya sea por guerra, por cataclismos o por intervención divina, fueron borrados. ¿Por qué ese patrón? ¿Qué hizo que esta raza, si existió, fuera eliminada en tantas historias diferentes? ¿Qué temían los dioses o los hombres? Algunos dicen que los gigantes se rebelaron, que quisieron dominar, alterar el orden. Otros dicen que su mera existencia era un error, un accidente genético o divino. Sea como sea, el resultado fue el mismo: exterminio. Y con el tiempo, olvido. Pero un olvido incompleto, porque sus huellas siguen apareciendo. A lo largo de los siglos, exploradores han afirmado encontrar huesos gigantescos, tumbas desproporcionadas, huellas fosilizadas
imposibles de atribuir al hombre moderno. Pero siempre hay algo curioso. Esas pruebas, casi siempre, desaparecen. Los huesos son confiscados. Los sitios se clausuran. Las fotografías, misteriosamente, se pierden. Uno de los casos más famosos es el del Smithsonian. Se acusa a la institución de haber recolectado y destruido cientos de esqueletos gigantes encontrados en Norteamérica durante el siglo XIX. Según algunos denunciantes, esos restos contradicen la historia oficial. Y por eso fueron eliminados. ¿Demasiado conspiranoico? Tal vez. Pero la falta de respuestas solo aumenta las sospechas. En Sudamérica, los padres jesuitas narraron haber encontrado osamentas gigantescas en cuevas peruanas. Decían que las tibias eran más largas que un hombre adulto. Testimonios escritos, no cuentos. En el desierto del Sinaí, algunos arqueólogos locales hablan de huellas humanas de casi 1 metro de largo, pies humanos, pero gigantes, errores geológicos o rastros auténticos. En Ecuador, en la zona de Loja, se hallaron huesos enormes, una mandíbula gigantesca y herramientas imposibles de manejar por manos humanas normales. Los medios no hablaron de ello. ¿Es posible que existiera una raza anterior a la nuestra? ¿Una humanidad alternativa, más grande, más fuerte, tal vez más sabia, pero condenada al olvido? Muchos textos antiguos sitúan a los gigantes antes del diluvio, una catástrofe global, mitificada en todas las culturas que habría servido para limpiar la tierra. El Popol Vuh, texto sagrado de los mayas, también habla de una humanidad primigenia, hecha de barro, luego de madera, y finalmente de carne. Las versiones anteriores fueron destruidas. Tal vez esos errores eran los gigantes, versiones anteriores del ser humano que no encajaban, o que sabían demasiado, o que simplemente no eran humanos. Las historias de gigantes no siempre son monstruosas. En algunas culturas eran sabios, protectores, incluso creadores. ¿Por qué entonces fueron eliminados? Quizás por su poder, quizás por lo que sabían, quizás por lo que podían hacer. ¿Y si no eran simplemente más grandes, sino también más avanzados? El relato de Enoc, un texto apócrifo bíblico, describe cómo los ángeles caídos se unieron con mujeres humanas y engendraron a los Nefilim. Estos enseñaron artes, ciencia y caos. La idea es perturbadora. Seres superiores mezclándose con humanos, transmitiendo conocimientos, alterando la evolución natural. ¿Y si esas mezclas aún existen en nuestra genética? Hay personas con rasgos inusuales, fuerza desproporcionada o gigantismo extremo. ¿Son solo mutaciones o son rastros de una línea genética antigua? El mundo moderno tiende a ridiculizar estas ideas, pero lo hace sin investigar. Se ríe, ignora, borra. ¿Por qué tanto esfuerzo en negar lo que ni siquiera se estudia? En cambio, los antiguos grabaron estas historias en piedra, no con lápiz, sino con cincel, no para adornar, sino para advertir, para recordar. Y ahora, miles de años después, esas piedras aún nos miran, con símbolos que apenas empezamos a entender, con proporciones que desafían la lógica. Columnas de 10 metros, puertas de 6 metros, cimientos que solo un ser enorme podría haber construido sin máquinas, errores de escala o testigos mudos. La arquitectura megalítica es la próxima pista, pero antes debemos aceptar algo. El mito de los gigantes no es un mito aislado, es universal. Aparece en tablillas sumerias, en papiros egipcios, en cuentos inuit, en códices mayas, en piedras druidas, en casi todos los rincones del planeta. Lo que hace de esto algo inquietante no es su existencia, sino su coherencia, porque cuando la misma historia se repite en 1000 lenguas,
Tal vez no sea un cuento, tal vez sea una advertencia o un recuerdo colectivo, una memoria antigua que se niega a desaparecer, por más que queramos enterrarla. Y si los gigantes existieron, aunque fuera en un tiempo remoto, aunque fueran borrados, la pregunta más inquietante no es dónde están. La pregunta es, ¿por qué desaparecieron? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Quién decidió que su historia debía terminar y que la nuestra debía comenzar? ¿Y si no desaparecieron del todo? ¿Y si aún queda algo de ellos? No en las montañas, sino en nosotros. Genética, arquitectura, mitología, todo apunta hacia una verdad escondida, una historia que no se enseña, una civilización que precedió la nuestra. Esta fue la primera señal, el primer eco. En la siguiente escena, exploraremos los restos físicos, las pruebas enterradas, los huesos olvidados y las verdades que incomodan. Durante siglos, los mitos de culturas de todo el mundo han hablado de gigantes, seres colosales que alguna vez caminaron entre nosotros. No eran dioses ni animales mitológicos, sino criaturas de carne, hueso y leyenda. Pero ¿y si esas leyendas fueran más que eso? ¿Y si fueran recuerdos distorsionados de una historia suprimida? En 1877, mineros en Nevada descubrieron en la cueva de Lovelock un esqueleto humanoide de casi 3 metros de altura. Lo más desconcertante era el cabello rojo aún visible en el cráneo, como si el tiempo no hubiera podido borrarlo del todo. Los nativos Paiute ya hablaban de los Sitekah, una raza de gigantes pelirrojos caníbales que sus antepasados habrían exterminado. La coincidencia entre mito oral y evidencia física era demasiado precisa. Sin embargo, poco después del hallazgo, los huesos fueron recogidos y almacenados. Nunca más se mostraron públicamente. Historias similares surgen en muchos otros lugares. En Wisconsin, trabajadores encontraron túmulos indígenas que ocultaban esqueletos de gran tamaño, más de 2,5 metros, cráneos desproporcionados, mandíbulas fuera de escala. El Smithsonian intervino, embaló los restos y desaparecieron. Nadie volvió a saber de ellos. Este patrón se repite. Informes, hallazgos, huesos, todo se esfuma como si una fuerza invisible protegiera una versión específica de la historia. En Ecuador, una familia campesina halló una osamenta enorme mientras cultivaban. Un antropólogo tomó muestras y las envió a Alemania. El ADN era humanoide, pero no encajaba con ningún linaje conocido. Semanas después, las autoridades clausuraron la zona. El antropólogo desapareció del mapa académico y los restos quedaron bajo custodia estatal. En Perú, cerca de Nazca, se hallaron más de 300 cráneos alargados. Algunos argumentaron que se trataba de deformaciones craneales artificiales, pero análisis volumétricos revelaron que su capacidad craneal era un 25% mayor que la de cualquier humano moderno. El ADN mitocondrial no correspondía a ninguna especie registrada. Los resultados fueron ignorados por las revistas científicas, como si nunca hubieran existido. En Grecia, un grupo de arqueólogos descubrió, en 1930, un sarcófago sellado. Dentro, un esqueleto humano de 4 metros en posición fetal. Herramientas descomunales, sandalias de más de 1 metro, cuchillos imposibles de empuñar por humanos. El hallazgo jamás fue registrado oficialmente. Uno de los investigadores murió misteriosamente semanas después, y su diario de campo desapareció. El Smithsonian ha sido acusado en múltiples ocasiones de destruir evidencia incómoda.
Ex-empleados aseguran que cientos de esqueletos anómalos fueron escondidos o directamente incinerados. Etiquetas de archivo falsificadas, registros alterados, investigadores silenciados. Todo apunta a un esfuerzo sistemático por borrar una parte esencial de la historia. Y esto no es exclusivo de Estados Unidos. En África, Asia y Europa existen ruinas inexplicables. Estructuras megalíticas que desafían la lógica de la tecnología antigua. En Baalbek, bloques de más de 1000 toneladas encajan perfectamente, sin tecnología moderna aparente. ¿Quién tenía la fuerza o la capacidad para moverlos? Las culturas locales hablan de gigantes constructores. ¿Coincidencia o testimonio ancestral? En Irán, trabajadores descubrieron un cráneo descomunal mientras excavaban para un nuevo edificio. La imagen se filtró brevemente antes de ser eliminada de redes sociales. Las autoridades lo atribuyeron a un montaje. Sin embargo, testigos presenciales declararon que agentes del gobierno intervinieron y sellaron la zona. Los vídeos fueron borrados, las cuentas eliminadas. El silencio volvió a envolverlo todo. En China, manuscritos antiguos hablan de seres de gran estatura que descendieron del cielo. En excavaciones del desierto de Gobi se encontraron esqueletos de más de 3 metros. Jamás se publicaron los resultados. El gobierno declaró la zona de acceso restringido. Y no son solo huesos. En América del Sur, petroglifos muestran figuras gigantes interactuando con humanos normales. En algunos templos mayas se observan proporciones imposibles. Los guardianes de esos templos hablaban de los primeros hijos del sol, quienes eran tan altos como árboles jóvenes. Todo apunta a una humanidad anterior o paralela, más grande, más fuerte, quizás más avanzada, pero también incómoda, porque si aceptamos que existió, debemos reescribir toda nuestra historia, y eso, para muchas instituciones, es inaceptable. El sistema académico se ha convertido en un muro. Todo lo que no encaja en la línea oficial es tildado de pseudociencia. Arqueólogos independientes son marginados, ridiculizados, expulsados. Los medios no reportan. Las universidades no investigan. Pero la gente sigue encontrando huesos, símbolos y estructuras. En libros antiguos se repite una idea, que hubo un tiempo en el que los dioses caminaban entre los hombres, que hubo una mezcla, una unión no autorizada, y que el resultado fueron los gigantes. Híbridos, seres de 2 mundos. Enoc los llamó vigilantes. La Biblia los menciona como Nefilim. Los sumerios los conocían como Anunnaki. Y si no son nombres distintos para entidades diferentes, sino etiquetas culturales para describir lo mismo. Una raza que no debía existir. Una línea prohibida. Una verdad enterrada bajo siglos de manipulación. La arqueología oficial dice que estas historias son mitos, pero los mitos son ecos. Y cuando se repiten en todo el planeta, en culturas separadas por océanos y milenios, ya no podemos llamarlos coincidencia. Quizá los gigantes aún estén aquí, bajo tierra, en cuevas selladas, en regiones inexploradas. Quizá su herencia siga viva en ciertos linajes, en fragmentos de ADN que no comprendemos del todo. Y quizá lo que más temen algunos no es que existieron, sino que puedan regresar. Durante las últimas décadas, la genética ha sido presentada como una herramienta para acercarnos a la verdad. Pero, ¿y si en lugar de acercarnos, estuviera revelando una realidad demasiado peligrosa como para ser aceptada? En los últimos 20 años, han surgido decenas de reportes sobre análisis de ADN realizados a restos óseos de proporciones anómalas. Lo más sorprendente no es el tamaño,
sino que muchos de estos resultados no encajan con el Homo sapiens. En 2009, un laboratorio independiente en Estados Unidos recibió fragmentos óseos de lo que parecía una mandíbula descomunal. El análisis mitocondrial reveló una sorpresa inquietante. El ADN contenía segmentos no humanos, imposibles de clasificar dentro de las ramas genéticas conocidas. Mutación, contaminación. El laboratorio fue cerrado semanas después, tras una inspección inesperada de bioseguridad. Nadie volvió a hablar del tema. No es un caso aislado. En Rusia, una excavación clandestina en los montes Urales encontró un cráneo enorme, elongado y con cavidades oculares desproporcionadas. El genetista que examinó la muestra reportó secuencias incompatibles con cualquier especie humana moderna o extinta. El informe fue filtrado brevemente en foros académicos antes de ser eliminado. El científico renunció y desapareció de la vida pública. En Perú, restos hallados en una tumba preincaica mostraban una estructura ósea anómala, pelvis ensanchada, vértebras reforzadas y un cráneo sin suturas. El ADN nuclear reveló genes desconocidos que no se corresponden con ningún otro fósil humano. La información fue ofrecida a 2 universidades. Ambas se negaron a publicarla. Las imágenes fueron borradas de la nube por denuncias de contenido falso. ¿Por qué tanto miedo a publicar? ¿Qué se está protegiendo realmente? Algunos creen que la respuesta está en el proyecto Genoma Humano. Aunque presentado como un esfuerzo noble para mapear nuestra biología, varios informes desclasificados sugieren que se encontraron anomalías estadísticas durante el proceso, códigos genéticos con patrones binarios, secuencias que parecen programadas. ¿Y si parte de nuestro ADN no es evolución, sino inserción? En entrevistas filtradas, exanalistas militares hablan de programas secretos para rastrear linajes genéticos anómalos. Familias con capacidades inusuales, resistencia extrema a enfermedades o coeficientes intelectuales imposibles. El patrón común, presencia de un marcador genético no humano, al que llamaban internamente fragmento Nephilim. ¿Y si los gigantes del pasado no solo existieron, sino que su genética sigue viva en algunas personas? ¿Y si ciertos linajes han sido protegidos o vigilados durante siglos por razones que no se nos permiten conocer? En el año 2013, un equipo en Nueva Zelanda anunció un descubrimiento controversial: ADN con 23 pares de cromosomas, pero con una secuencia extra, que no codificaba para ninguna proteína conocida. A los días, el equipo fue desmentido oficialmente y la base de datos genómica fue cerrada. Sin embargo, uno de los miembros compartió imágenes de la secuencia. Formaba un patrón fractal, simétrico, artificial, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. Incluso en la ciencia oficial hay grietas. El ADN basura, ese 97% de material genético que no codifica nada, es cada vez más sospechoso. ¿Por qué un sistema tan eficiente como la evolución mantendría una cantidad tan grande de material inútil? ¿Y si no es basura? ¿Y si es información que aún no sabemos cómo leer? Los textos antiguos hablan de una semilla prohibida, de un conocimiento que no debía ser compartido con los hombres. La genética moderna quizás sea ese árbol del conocimiento, y al tocarlo, estamos redescubriendo verdades enterradas, verdades que muchos quieren mantener ocultas. En experimentos paralelos no publicados, ciertos segmentos de ADN anómalo han sido replicados en bacterias. Los resultados: patrones de comportamiento inesperados, adaptación acelerada, estructuras moleculares no vistas antes. Algunos investigadores lo llaman genética inteligente. Otros prefieren no hablar en absoluto. Hay rumores de bases subterráneas
donde se almacena ADN recuperado de antiguos restos, protegidos por agencias privadas, no con fines médicos, sino como llave genética. ¿Una puerta a capacidades dormidas? ¿O el plan para recrear una raza perdida? La comunidad científica tradicional se niega a validar estos informes, pero el patrón se repite: hallazgos no humanos, científicos silenciados, laboratorios cerrados, y mientras tanto, una narrativa oficial que no se atreve a desviarse ni un milímetro. Quizá el verdadero tabú no sean los gigantes en sí, sino lo que representan: una humanidad mezclada, alterada, con un potencial que alguien decidió enterrar. Porque si aceptamos que nuestros genes fueron modificados en algún punto, debemos preguntarnos por quién y por qué. Y ahí es donde la especulación se vuelve peligrosa. ¿Eran los vigilantes de Enoch ingenieros genéticos? ¿Son los Nefilim híbridos de humanos con algo más? ¿Y si los mitos sobre ángeles caídos, dioses ancestrales y visitantes celestes fueran descripciones torpes de científicos de otro tiempo? Tal vez no se trate solo de descubrir quiénes fuimos, sino de impedir que volvamos a serlo. Porque si despertamos ese código dormido, el mundo tal como lo conocemos cambiaría para siempre. Y quizás, solo quizás, eso es lo que más temen quienes controlan el relato. Imagina una ciudad antigua, no una aldea, ni una estructura de piedra aislada, sino una metrópolis. Calles planificadas, templos, canales de irrigación, muros ciclópeos, todo enterrado bajo siglos de sedimento, olvidado, borrado a propósito de los registros. Ahora imagina que no es una, sino decenas, y que los mapas antiguos sabían exactamente dónde estaban. En 2012, un grupo de geólogos en Turquía descubrió, por accidente, la entrada a una red subterránea en Derinkuyu. Lo que comenzó como una simple cueva se convirtió en un sistema de túneles que descendía más de 60 metros bajo tierra. Múltiples niveles, habitaciones, pozos de ventilación, sistemas hidráulicos y capacidad para albergar a más de 20.000 personas. ¿Quién construyó algo así hace miles de años? Y más importante, ¿de qué se escondían? Pero este no es un caso aislado. En América Central, el LIDAR, una tecnología que penetra la selva con escaneos láser, reveló en 2018 una red de ciudades mayas mucho más extensa de lo que se creía. Cientos de estructuras, pirámides, caminos perfectamente alineados con constelaciones. ¿Por qué fueron abandonadas? ¿Y por qué nunca se enseñó esto en los libros de historia? Lo mismo ocurrió en la selva del Amazonas. Por décadas se pensó que era una región virgen, sin civilización avanzada. Pero imágenes satelitales mostraron patrones geométricos imposibles de explicar como fenómenos naturales. Al analizar el suelo, se descubrió que muchas áreas fueron alteradas con una técnica llamada terra preta, una especie de tierra negra sintética capaz de regenerarse. Esto sugiere un conocimiento agrícola y ecológico adelantado miles de años. ¿Quién poseía ese conocimiento? ¿Y por qué desapareció? Hay mapas antiguos que muestran con increíble precisión continentes antes de ser explorados. El mapa de Piri Reis, fechado en 1513, muestra la costa de la Antártida sin hielo. Esto es imposible, a menos que alguien lo cartografiara cuando aún no estaba congelada. Estudios geológicos indican que eso fue hace más de 6.000 años. ¿Quién tenía la capacidad para hacerlo? ¿Y qué otras zonas del mundo fueron mapeadas antes de la historia oficial? En el desierto del Sáhara, imágenes térmicas revelaron estructuras subterráneas colosales, edificios, calles y muros bajo la arena. Según registros egipcios, los primeros reyes habitaron esa región antes de la Gran Sequía. Es posible que la Atlántida o civilizaciones similares hayan estado allí
antes del cataclismo. Incluso en Europa se están reescribiendo paradigmas. En Ucrania, las estructuras de la cultura tripilia, de más de 7.000 años de antigüedad, revelan planificación urbana y conocimientos astronómicos. En Malta, los templos megalíticos, como Hagar-Chim, fueron construidos con bloques que pesan más que los de Stonehenge. Sus alineaciones solares y acústica perfecta apuntan a un conocimiento científico muy superior al atribuido a las culturas prehistóricas. Y no podemos olvidar el fondo del mar. En Japón, frente a la isla Yonaguni, se encuentra una estructura escalonada, con ángulos rectos, escaleras, plataformas y marcas talladas. Aunque algunos la llaman formación natural, cada vez más geólogos aceptan que podría ser una ciudad sumergida, destruida por un terremoto hace más de 10.000 años. ¿Por qué no se enseñan estas cosas? ¿Por qué la historia insiste en que la civilización comenzó hace 6.000 años en Sumeria si tenemos pruebas de construcciones mucho más antiguas y complejas? La respuesta parece ser incómoda. Aceptar estas evidencias implicaría derribar todo el relato oficial sobre el origen del ser humano, su evolución cultural y sus capacidades tecnológicas. Algunos académicos argumentan que estas ciudades fueron construidas por culturas anteriores a la última glaciación, quizás por civilizaciones que no conocemos. Otros van más allá. Afirman que fueron levantadas por los descendientes de los gigantes, o por seres que llegaron del cielo, como narran muchas mitologías. Los textos antiguos, desde la Biblia hasta los Vedas, hablan de ciudades celestiales, de torres que tocaban el cielo, de reinos que desaparecieron por su arrogancia. ¿Y si esos relatos no fueran metáforas, sino advertencias? Existe una teoría inquietante, que estas ciudades fueron ocultadas a propósito, no por el tiempo o la naturaleza, sino por manos humanas, que se decidió sepultar la historia real de la humanidad bajo capas de ignorancia para preservar un orden establecido. Porque si descubriéramos lo que fuimos, podríamos cuestionar lo que somos. Quizás por eso, cada hallazgo que contradice la narrativa oficial es inmediatamente ridiculizado. Quizás por eso, arqueólogos independientes son perseguidos y documentos son clasificados o directamente destruidos. No se trata de proteger el pasado, sino de controlar el presente. La pregunta no es solo quién construyó estas ciudades, sino qué sabían, por qué tenían que esconderse bajo tierra, qué catástrofe esperaban o a qué temían. En los círculos más ocultos del poder, se rumorea que hay mapas secretos que marcan lugares aún no descubiertos, ciudades completas bajo el hielo, entradas a sistemas subterráneos globales, puertas hacia algo que nunca debimos encontrar. Y es que tal vez el secreto más grande de todos no sea que existieron civilizaciones avanzadas antes que la nuestra, sino que algunas de ellas todavía existen. Desde hace siglos, ciertas familias parecen moverse entre las sombras del poder. No aparecen en los libros de historia con grandes titulares, pero sus apellidos se repiten una y otra vez, generación tras generación, cerca del trono, de la banca, de las guerras y de las religiones. ¿Casualidad o estrategia? ¿Y si estas familias no solo compartieran riqueza, sino un linaje distinto? Durante los siglos XIV y XV, muchas de estas casas nobiliarias aseguraban descender de sangre divina, sangre de los dioses. No hablaban en sentido metafórico. Textos antiguos, diarios privados y rituales preservados en templos ocultos revelan que algunos creían tener la sangre de los vigilantes, de los gigantes, de seres que no eran del todo humanos. El linaje merovingio en Francia, por ejemplo, era considerado sagrado, no porque fueran reyes, sino porque decían ser descendientes directos de entidades celestiales.
Según documentos apócrifos, su ADN contenía un marcador que los hacía inmunes a ciertas enfermedades con capacidades cognitivas superiores. ¿Mito? Tal vez. Pero ¿por qué su linaje fue suprimido violentamente cuando comenzaron a hablar demasiado? En otras partes del mundo, como en Asia o África, también se encuentran castas que dicen descender de los seres antiguos, chamanes, sabios, guardianes de conocimiento prohibido. ¿Qué sabían? ¿Qué protegían? Y aquí es donde entran las sociedades secretas. Desde los templarios hasta los rosacruces, pasando por los masones y los Illuminati, todas tienen algo en común: un núcleo de conocimiento oculto que solo se transmite entre iniciados. Algunos investigadores aseguran que en lo más profundo de estos círculos no se enseña filosofía, sino historia real, una historia en la que gigantes caminaron entre los hombres, una historia donde ciertos linajes fueron elegidos para preservar su legado. Existen rituales que simulan el despertar de una memoria genética ancestral. ¿Y si no fuera solo simbólico? ¿Y si realmente estuvieran intentando reactivar algo? Los textos esotéricos hablan del recuerdo de la sangre, una capacidad perdida que permitiría acceder a conocimientos antiguos almacenados en el propio cuerpo humano. En 1938, la Alemania nazi envió una expedición a la Antártida con arqueólogos, genetistas y esoteristas. Según documentos desclasificados, su objetivo era encontrar vestigios de una raza superior que habitó la Tierra antes del último cataclismo. Algunos creen que lo encontraron, y que parte de ese conocimiento fue traído de vuelta y escondido. Después de la Segunda Guerra Mundial, científicos nazis fueron trasladados en secreto a Estados Unidos bajo la operación Paperclip. Muchos trabajaron en genética, psicología, control mental y también en archivos arqueológicos secretos. ¿Qué sabían? ¿Por qué eran tan valiosos? Hay documentos que hablan de reuniones privadas entre altos funcionarios, miembros de familias antiguas y representantes de sociedades ocultas. En estas reuniones se discuten temas que parecen sacados de una novela: portales, resonancia de ADN, herencias no humanas, mapas estelares y rituales de activación genética. ¿Pura fantasía o un eco de algo más profundo? La tecnología moderna puede hacer análisis genéticos que antes eran imposibles, pero muchos de estos resultados no se publican. ¿Por qué? Algunos científicos independientes afirman haber encontrado patrones genéticos que no siguen las reglas de la evolución, segmentos que parecen insertados, programados. ¿Y si la ciencia moderna solo está redescubriendo lo que las élites ya sabían desde hace siglos? Cada cultura tiene su propio relato del origen: los dioses que descendieron, los gigantes que instruyeron, los seres del cielo que se mezclaron con humanos. Lo interesante es que muchos de estos relatos terminan con lo mismo: una gran catástrofe y la promesa de un regreso. ¿Y si las élites no solo supieran eso, sino que se estuvieran preparando para ello? ¿Y si ciertas familias han estado conservando no solo sangre, sino también tecnología, símbolos, claves y conocimientos para un evento que aún no comprendemos? Tal vez por eso el mundo parece moverse con tanta prisa hacia el control total: cámaras, censura, vigilancia, modificación genética, eliminación de tradiciones antiguas. Quizás se esté intentando evitar un despertar masivo, un recuerdo colectivo. Y es que si la humanidad recordara su verdadero origen, todo el sistema actual se derrumbaría. Las religiones, las estructuras de poder, las instituciones, porque no fueron diseñadas para revelarnos la verdad, sino para mantenernos alejados de ella. ¿Quiénes son los verdaderos guardianes del secreto? ¿Son humanos o solo fingen serlo?
¿Y si entre nosotros caminan descendientes directos de una raza olvidada, esperando el momento de reclamar lo que fue suyo? El pasado no está muerto, solo está escondido. Y algunos, desde las sombras, han jurado protegerlo o impedir que vuelva a la luz. Hay evidencias incómodas, fragmentos enterrados de una historia que no coincide con la oficial. Pero hay una teoría más, una que molesta a religiosos y científicos por igual. Una posibilidad inquietante, que no hayamos surgido por azar, ni por evolución, ni por creación divina, sino por diseño. Un experimento. En las tablillas sumerias, las más antiguas de las que se tiene constancia, aparecen los Anunnaki, seres venidos del cielo, que crearon al hombre para trabajar para ellos. No es una metáfora. El texto describe paso a paso cómo mezclaron su esencia con la de los seres vivos de la tierra. Se habla de vasijas, de manipulación genética, de pruebas fallidas y finalmente de un prototipo exitoso, el ser humano. Estas descripciones, que datan de hace más de 5.000 años, contienen detalles imposibles de conocer para una civilización primitiva. Referencias a ADN, a cromosomas, incluso a la creación de híbridos. ¿Cómo es posible? Algunos investigadores han comparado estas narrativas con relatos bíblicos y han encontrado paralelismos sorprendentes. La creación del hombre del barro, una metáfora del cuerpo físico. La manipulación genética, la costilla de Adán. La rebelión de los ángeles caídos, los vigilantes, la purga del diluvio. Pero lo más perturbador es que estos mitos aparecen también en culturas sin conexión entre sí. En América del Sur, los Viracocha crearon al hombre y luego destruyeron su creación por haberse desviado. En África, los Dogon hablan de los Nomo, seres que bajaron del cielo para enseñar y modificar. En Asia, los Nagas y los Devas libraban guerras celestiales donde los humanos eran meros instrumentos. ¿Qué pasaría si todas estas leyendas fueran versiones distorsionadas de una misma verdad? Una verdad que apunta a que no estamos aquí por accidente, sino por intervención. La ciencia moderna, sin quererlo, ha comenzado a confirmar esta posibilidad. Hay segmentos de nuestro ADN que no cumplen ninguna función biológica aparente, conocidos como ADN basura. Pero algunos genetistas han descubierto que esos segmentos no son aleatorios, contienen patrones, códigos, incluso estructuras lingüísticas, como si fueran mensajes. ¿Qué tipo de civilización tendría la capacidad de codificar lenguaje en la biología? ¿Y con qué propósito? ¿Fuimos creados para servir, para experimentar, para evolucionar? ¿O simplemente para observarnos? En 2013, un grupo de biólogos rusos propuso una teoría radical, que el ADN humano fue diseñado intencionalmente por una inteligencia superior. Su hipótesis sugiere que somos un programa genético con una evolución guiada, monitoreada desde fuera. No fueron tomados en serio, claro, pero sus argumentos eran sólidos. Señalaban que el ADN presenta características de codificación similares a los lenguajes artificiales, que ciertos patrones son tan complejos que escapan a la evolución natural. Y aquí entra otra pregunta. ¿Por qué alguien querría crear una especie como la nuestra? Capaz de pensar, amar, destruir, construir, recordar y olvidar. ¿Somos una obra maestra o un experimento fallido? Hay investigadores que afirman que el despertar espiritual no es más que el momento en que este código oculto comienza a activarse, que ciertas personas, bajo ciertas condiciones, acceden a recuerdos que no les pertenecen, voces internas, imágenes ancestrales, conocimientos espontáneos, como si algo dormido comenzara a encenderse. En las ECM, experiencias cercanas a la muerte, muchas personas
relatan encuentros con seres de luz que les muestran el propósito de su existencia, su origen y el entramado invisible que conecta todo. ¿Y si esas visiones no fueran alucinaciones, sino una forma de acceder al código fuente de nuestra conciencia? Las civilizaciones antiguas construían templos, alineaban piedras y organizaban su sociedad en función de patrones cósmicos. Tal vez no era superstición. Tal vez intentaban sincronizar su biología con la frecuencia original del Creador. Y si eso es así, ¿quién cortó esa conexión? ¿Por qué se ha hecho todo lo posible por desacralizar la existencia, convertir la vida en rutina y enterrar cualquier pregunta profunda bajo capas de dogmas y entretenimiento? Quizás no fuimos creados por amor. Quizás fuimos diseñados con un propósito que ya se ha cumplido o que fracasó. Y ahora lo que queda es una especie que busca sentido en un mundo que nunca fue suyo del todo. Pero también es posible lo contrario, que hayamos superado nuestras limitaciones iniciales, que el experimento se haya salido de control, y por eso quieren apagarlo. Porque el ser humano, cuando despierta, es impredecible, y en esa imprevisibilidad quizás esté su verdadera libertad. Hay lugares en el mundo donde el silencio pesa, donde no se escucha ni el viento ni el murmullo de los árboles. Zonas donde los animales no se acercan, donde la tecnología se comporta de forma errática y las brújulas pierden el norte. En esas regiones, muchas veces olvidadas o inaccesibles, se esconden las piezas finales de un rompecabezas que no estamos autorizados a resolver. En Siberia, hay regiones selladas por el Estado ruso donde las tribus locales afirman que los antiguos aún duermen. Relatos transmitidos de generación en generación hablan de puertas selladas, de estructuras enterradas con geometrías imposibles, lugares donde quienes entran no regresan. En el Amazonas, ciertos chamanes de comunidades aisladas hablan de ciudades que respiran bajo la tierra, sitios que, según ellos, no fueron construidos por humanos modernos, sino por una civilización anterior. Algunos de esos líderes espirituales aseguran que han recibido visiones de seres altos, con piel translúcida y ojos que brillan como fuego líquido, fábulas o recuerdos genéticos activados por plantas maestras. Al otro lado del mundo, en el desierto del Sáhara, satélites han detectado estructuras que se alinean con constelaciones visibles hace 12.000 años. Pirámides cubiertas de arena, patrones que se repiten con una precisión que solo ahora, con nuestra tecnología actual, somos capaces de detectar. ¿Quién las construyó? ¿Y por qué están alineadas con estrellas que ya no se ven desde allí? La teoría más inquietante no es que una civilización avanzada haya existido antes de la nuestra, es que esa civilización nunca desapareció del todo. Los textos gnósticos, los escritos herméticos, los códices mayas y los rollos del Mar Muerto coinciden en algo. Hubo un velo, una especie de cortina energética que fue colocada entre nosotros y la verdad, no para protegernos, sino para evitar que recordemos. Y ese velo, dicen algunos, está empezando a rasgarse. Fenómenos extraños ocurren cada vez con mayor frecuencia. Desapariciones sin explicación, sonidos en el cielo, objetos que desafían las leyes físicas, sueños colectivos, apariciones de entidades en estados alterados de conciencia. La ciencia lo descarta, la religión lo calla, pero algo se está moviendo. Los que estudian esta línea de pensamiento aseguran que no se trata solo de arqueología o genética. Se trata de vibración, de frecuencia, de campos de información que han sido sellados por miles de años y que por alguna razón ahora están comenzando a liberarse. Algunos creen que estamos entrando en una zona galáctica
con mayor densidad energética, y que esta frecuencia está activando partes dormidas de nuestro ADN, de nuestra conciencia y de nuestra memoria colectiva. No sería casualidad que justo en este periodo de la historia haya una carrera por el control de la narrativa, de los datos, de la inteligencia artificial y de los cielos. Porque si este despertar ocurre, todo cambiará. No habrá más control posible, no habrá más instituciones capaces de sostener la mentira. El ser humano, enfrentado a la magnitud de lo que realmente es, no necesitará permiso para cuestionarlo todo. Y eso es exactamente lo que temen los que han vivido del engaño. Se habla de una última revelación, un momento en que aparecerá una prueba irrefutable, un evento que hará imposible seguir ocultando la verdad. Algunos creen que será un hallazgo arqueológico, otros una anomalía genética, algunos una aparición masiva de entidades que siempre han estado aquí, pero que han permanecido al margen. Lo que está claro es que el tiempo de las dudas se acaba. Hay civilizaciones que fueron borradas, pero otras se ocultaron y llevan siglos observando, esperando, algunas para ayudarnos, otras para asegurarse de que nunca despertemos del todo. Nos educaron para mirar hacia afuera, para buscar dioses, maestros, líderes, pero la verdadera conexión siempre estuvo dentro, bajo capas de condicionamiento, de miedo y de programación, y en ese silencio interior se encuentra el eco de una verdad que ya no puede ser callada. Si llegaste hasta aquí, tal vez lo sientas, no puedes explicarlo con palabras, pero sabes que algo no encaja, que hay piezas sueltas, que la historia oficial hace aguas, que lo evidente ya no basta. Y esa sospecha es el inicio del despertar. No te diremos qué creer. No hay respuestas fáciles ni certezas absolutas. Pero si este vídeo ha resonado contigo, si ha removido algo que no sabías que estaba ahí, entonces ya no eres el mismo. Y si te ha gustado este viaje al corazón de los secretos, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Cada semana subimos contenido que conecta los puntos entre historia oculta, ciencia prohibida y misterios sin resolver. Déjanos en los comentarios qué teoría te ha impactado más o qué tema te gustaría que investiguemos en el próximo video. Esto no es solo un canal, es una comunidad, un espacio para los que sienten que la historia real aún está por contarse. Gracias por estar aquí. El silencio ya está hablando.